Breve, gracias Ignacio, gracias al Patronato de la Alhambra y a la Escuela de la Alhambra por su invitación. Solamente quería transmitir, bueno, que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una institución que nace en 1989 con un carácter lógicamente interdisciplinar que intenta actuar sobre el patrimonio desde todas sus disciplinas, que se organiza tradicionalmente en un centro de intervención y un centro de documentación donde se reúnen, pues, lógicamente numerosas profesionales provenientes de la conservación-restauración, de la arqueología, de la antropología, de la historia del arte, de la arquitectura. Tiene laboratorios donde está representado pues las ramas más científico-técnicas, la biología, la química, la física. También tiene otras titulaciones más vinculadas con la comunicación del patrimonio, el periodismo. Mm, En principio, digamos que en los genes de del mismo instituto está la interdisciplinaridad como la base de actuar, como no podría ser de otra manera, en el patrimonio histórico, en el patrimonio cultural. En la parte que me toca como jefe del Centro de Formación y Difusión, pues el interés del instituto siempre fue de trasladar digamos, este componente patrimonialista que debía de tener todo acto de formación en el mismo instituto, en toda su oferta formativa. Y en más de los 350 cursos que hemos organizado, siempre hemos intentado trabajar ese lenguaje común que debe de tener todo aquel profesional que desde su disciplina se acerca al patrimonio y tiene que, lógicamente, interactuar, dialogar y aportar su conocimiento y su saber a ese objeto común que es mantener la memoria para el futuro. Yo me voy a detener, ya digo, no voy a hacer un repaso de tantísimos años, porque el instituto lleva ya 25 años funcionando y son muchas actividades y muchas intervenciones y no es el caso, pero sí al menos en los dos últimos proyectos formativos de más impacto que hemos tenido, que son los cursos superiores de intervención en el patrimonio, bienes muebles, el proyecto de conservación y el curso superior que acaba de comenzar por Teleformación, que es de documentación e información en el patrimonio, y en el que básicamente el profesorado es procedente del instituto, que tiene esta componente. Tanto el primero que mencionaba, el proyecto de conservación, es un proyecto básicamente interdisciplinar, aunque está a un curso que ya finalizó, que estamos en vías de hacer una segunda edición y, lógicamente, pues todo este proyecto de conservación se basa en el diálogo entre los profesionales, entre el conservador restaurador, el historiador del arte, el arqueólogo y el arquitecto, todas las profesiones principales y todas las profesiones más técnicas. Y en el curso de documentación, el que digo que es Teleformación, que está ahora mismo impartiéndose, lógicamente igual, ¿no? La documentación depende de la disciplina, pues en origen será un historiador del arte, será un arqueólogo, será un antropólogo, el que de alguna forma aborde cada uno de esos patrimonios, pero al final, cuando se construyen tanto lo que son los sistemas de información, las bases de datos que alimentan los sistemas de información geográfica, como la parte de información del patrimonio, el discurso es interdisciplinar, el discurso es un discurso común. Para concluir, solamente pues mencionar, y quizás por si quiere haber si queda algún poco de debate en la mesa, que lógicamente la formación interdisciplinar siempre es criticada, que su punto débil es la poca profundidad que se alcanza en las diferentes áreas. Es decir, que si el restaurador va a este tipo de formación más patrimonialista, pues echa en falta quizás
el profundizar mucho en la materia, y si es en la materia que más le interesa, que a lo mejor es la intervención, que digo, en técnicas no destructivas o las técnicas no destructivas aplicadas, pues claro, a lo mejor le queda siempre ese sabor de que en esa materia se ha profundizado poco. Pero tiene como ventaja y como garantía pues esos lenguajes comunes que se establecen, y esa manera que creemos y todos estamos de acuerdo, y así se llama la mesa, que hay que intervenir desde la interdisciplinaridad y desde unos objetivos comunes, porque a fin de cuentas la conservación es un acto básicamente, digamos, interdisciplinar. Hoy día imagino que para el futuro seguirá siendo así. Muchas gracias y paso la palabra. Carlos, don Leonardo Sánchez Mesa, profesor Sánchez Mesa. Muchas gracias. En primer lugar, expresar mi agradecimiento por estar aquí, a la dirección y a la organización de este curso. No perderé mucho más tiempo porque trataré de ser muy telegráfico dado el tiempo que tenemos. En la mesa en la que intervenimos sobre interdisciplinaridad como condición inherente para la formación en el patrimonio, voy a realizar una brevísima intervención donde pretendo simplemente lanzar algunas ideas relacionadas, por una parte, con mi inevitable condición de jurista, con lo cual quiero hacer alguna referencia a cuestiones legales, y por otra parte, a la actividad que desarrolla el área de patrimonio en la Universidad de Granada. Solamente dos reflexiones en relación con esa primera parte ligada al elemento jurídico. La acción o la intervención en monumentos exige el manejo también de una documentación, que es la documentación jurídica, y no me refiero, por tanto, al material de archivos, sino a los propios, por una parte, a los propios textos legales, ¿no? Ya no solo como una materia propia de una investigación, sino como pues, unos documentos que determinan el marco regulador de la misma. En ese sentido, es necesaria una labor previa a cualquier tipo de acción al patrimonio, que es conocer primero el contenido de las normas vigentes y manejar, además, con soltura y conocimiento, la documentación oficial jurídica que determina el marco de esas intervenciones o acciones, como pueden ser las propias fichas de los catálogos de protección del patrimonio, tanto urbanísticos como los que dependen de los organismos de competencia en cultura, así como pues, la información que puede derivarse de la documentación existente en planes parciales, de protección, etc. Esta es una información crucial previa a cualquier trabajo de investigación, incluso, o de intervención que se pretenda realizar sobre el patrimonio. Por otra parte, las actuaciones en materia patrimonial imponen, como reza la propia temática de este seminario, profundos estudios previos que deben de estar basados en un enfoque multidisciplinar. Esto no es una opción, es una obligación, no solo porque lo requiera la propia realidad en la que se interviene, sino porque las propias leyes, que insisto, son también reflejo de una voluntad ciudadana, exigen que así sea. En materia de criterios, imponiendo siempre profundos estudios previos. La obligación de documentar en caso de intervenciones, o sea, obligaciones de generar documentación nueva a raíz de una intervención, como puede ser la obligación legal de documentar debidamente las partes que se eliminan en una intervención. La presencia, además, del hecho de que una precisa información documental pueda habilitar la realización de intervenciones que, en caso contrario, no podrían realizarse, intervenciones de restauración basadas en profundos conocimientos documentales, cuestiones que también regula nuestra propia ley andaluza en su artículo 24. Y sobre todo, y en eso la legislación andaluza también ha sido muy bien tratada, muy bien diseñada desde el propio año 91, la primera ley vigente, en la importancia que se le da al proyecto, como intervención previa que constriñe, como marco de una intervención que constriñe al investigador, al ejecutor de la intervención, a documentarse previamente de forma suficiente y adecuada. De hecho, la nueva ley cambia, hay algunos aspectos que nos hablan de la trascendencia que ha dado el legislador a esta cuestión de la multidisciplinariedad,
que ya, como digo, no es una opción, sino una obligación. Donde tradicionalmente se exigía exclusivamente la firma de un arquitecto para poder realizar una intervención de cualquier naturaleza en un bien de interés cultural, inmueble, pues ahora se exige la firma del técnico competente. ¿Por qué? Y previamente el artículo 22 exige que los proyectos sean planteados bajo una dinámica multidisciplinar con presencia de todas las posibles áreas científicas afectadas por la naturaleza de la intervención. De tal manera que la ley ya no nos da la opción ni nos sugiere que seamos multidisciplinares, impone la multidisciplinaridad. Segunda reflexión, o abandono el marco jurídico. Lo siento, no podía evitarlo por mi condición, tocar algún tema, por si puede ser de interés luego en el debate. Me centro ahora muy brevemente en las líneas de actuación que se están desarrollando desde el área de patrimonio ligada a otro ámbito de la formación universitaria, que es la extensión universitaria. Quizás no enfocada como una formación especializada, pero yo creo que igualmente importante de cara a generar algo que debe de ser previo en estas cuestiones formativas, la sensibilización de los ciudadanos, la sensibilización de la sociedad hacia el conocimiento y la investigación también. Bueno, en términos documentales, os seré muy breves, el área de patrimonio mueble ha generado con grandes esfuerzos un catálogo muy completo en el año 2007, que ha revelado a la Universidad de Granada como depositaria de un total de más de 4.000 piezas entre patrimonio histórico, artístico y científico, dotadas de cierto valor cultural, suficiente como para emprender esta catalogación. En relación o en torno a ese instrumento, bueno, junto con ese instrumento mantenemos también un archivo, el Archivo del Patrimonio Histórico de la Universidad, elaborado pues fruto también de la colaboración muchas veces desinteresada de los propios investigadores, especialmente del Departamento de Historia del Arte, que se ha ido manteniendo y actualizando en una ardua tarea, dado que se trata de un patrimonio muy disperso y además que cambia de localización entre centros universitarios, que es intervenido, conservado y requiere una constante actualización de esas fichas de inventario y de esas fichas de catálogo, ¿no? Que además, en colaboración con el IAPH y gracias a un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, se está ahora trasvasando por parte de todas las universidades andaluzas, comprendida la granadina, a un modelo de base de datos específico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con la intención, además, de cumplir una nueva obligación legal, dado que la ley del 2007 andaluza convierte, en virtud de la disposición adicional sexta, todos los bienes muebles e inmuebles en posesión de la universidad, les da el tratamiento o los obliga a su catalogación en el catálogo de patrimonio histórico de la comunidad autónoma andaluza, lo cual determina que estos bienes pues, van a ser objeto de una especial protección o vigilancia por parte de las autoridades. Ahora todo el patrimonio histórico de la universidad es controlado o es vigilado también por otra institución pública que es nuestra comunidad autónoma. En ese avance, que además está bastante avanzado, dentro de bastante poco se publicarán esos resultados accesibles también a Internet, a través de Internet para investigadores. Y por último, pues la última línea que nosotros estamos desarrollando se vuelca también en esta generación de documentación o de elementos que puedan servir para el futuro. La hemos volcado sobre la innovación. Desde el área que dirijo, se ha impulsado un proyecto en colaboración con todas las universidades andaluzas también y con el paraguas de la Junta de Andalucía a través del proyecto Atalaya, de generar un portal virtual del patrimonio de las universidades andaluzas, donde estamos intentando además poco a poco, en la medida que la financiación nos lo permite, incorporar instrumentos novedosos como la reproducción en 3 dimensiones a partir de escaneos previos con tecnología láser, para reproducir obras tanto de carácter arquitectónico como obras de bulto redondo, escultura o de otra naturaleza, ¿no? Lo cual permite, para volcarlo en un portal de difusión no tanto especializada, pero más de cara a la ciudadanía, para que permita pues, una contemplación integral, completa de las obras. Pero en la generación de este instrumento, al mismo tiempo, que no es anecdótico también, se ha empleado en la Alhambra, tengo constancia, para tener un documento más, un documento de nueva era tecnológica, que es un modelo en 3 dimensiones
tremendamente certero en la definición del detalle, puesto que desciende a medidas milimétricas, que permite, aparte de generar esos modelos de difusión para que se vean a través del ordenador, a través de Internet, tener un documento exacto de cómo es la obra, con sus imperfecciones, con sus problemas. En el caso que deba de realizarse una intervención, esta información previamente digitalizada puede ser de enorme interés para acometer esas intervenciones. Por último, solamente decir y recordar que, bueno, esta es una actuación la que lleva a cabo la universidad muy especializada en estos ámbitos, pero de cara al debate también me gustaría que, si alguien se anima, plantee su opinión en relación con esta cuestión que yo comentaba antes y que creo que es una labor que al menos intentamos desde la extensión universitaria fomentar. La necesidad de sensibilizar previamente, no solo aquí hemos hablado mucho también de formación especializada, pero yo detecto, especialmente en ciudades como Granada, donde vivimos cuestiones tan desagradables como el vandalismo callejero, las pintadas en monumentos. Afortunadamente algunos están muy bien protegidos, como este, pero otros insertos en las tramas urbanas son más difíciles de controlar. Y todo esto pues también es fruto quizás de una baja intensidad en el perfil de actuación pública también, de fomentar la sensibilidad desde los primeros años, desde los primeros programas de formación que puedan tener nuestros hijos o hijas, para fomentar este aprecio, que es precisamente el que mueve a lo público. Al final, las instituciones públicas, supuestamente, lo dice la Ley de Patrimonio, protegemos el patrimonio por el valor que le dan los ciudadanos. La formación, yo creo, desde principios, desde primeras edades, son importantísimas para que al final las instituciones no acaben trabajando por algo que no existe, que es el valor que deben dar los ciudadanos al patrimonio. Muchas gracias. Gracias, profesor Sánchez Mesa. Gracias, Leonardo. A continuación interviene don Eduardo Mosquera, director del Máster de Arquitectura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Eduardo. Gracias, señor moderador. En primer lugar, palabras de agradecimiento a la dirección del Patronato de la Alhambra y al Generalife. Saludar la creación de la Escuela de la Alhambra. Le deseamos la mejor andadura y felicitar iniciativas como esta en su marco y a la propia Esther Cruces con un sugerente título que tiene como subtítulo La tradición mediterránea y que habla de documento y monumento. A mí me recuerda al miembro de la Nouvelle Histoire francesa, a Jacques Le Goff, el libro El orden de la memoria, cuando habla de cómo los monumentos son documentos, ¿no? Esa relación con el pasado, también expresada por Riegel, que se ha citado antes, por Javier, respecto al valor documental del patrimonio, y por supuesto cómo hacemos también de los documentos monumentos, en el sentido que merecen todos nuestros cuidados, ¿no? Por acudir a la frase de Venturi. Muchas gracias, insisto. Y bueno, pues probablemente se me llama por querer comentar al hilo de algo que todos reconocemos. Yo creo que somos cómplices, partícipes y además obligados, según nos ha dicho nuestro compañero jurista, al hecho de la interdisciplinaridad. Se cumplen ahora unos 30 años, ¿no? De la asunción de las competencias en materia de patrimonio por la Administración autonómica, es decir, un cambio radical que se ha ido produciendo desde entonces en nuestro modo de entender el patrimonio, de aproximarnos a él. En un momento determinado, esa asunción de responsabilidad pues marca la conciencia de una mayor tecnificación, de la necesidad de aportar más efectivos, como en otras administraciones sí se habían dado. No quiere significar eso que no hubiera conservadores de museos, no hubiera arqueólogos, hubiera especialistas desde mucho antes, pero no en la dimensión y en el modo de trabajar que se estaba reclamando en ese momento, y cuando además Ley 16/1985 sale muy poco después. ¿Eso qué significa? Pues una preocupación por la formación, que estaba marcada por un escenario que viene del 19, que es el de cada uno va generando su hilo a partir del positivismo, y tenemos pues cada vez más escuelas, cada vez más facultades y cada vez más títulos por un lado, cada uno con su vida propia, y un escenario profesional más o menos reglado, con profesiones que tienen atribuciones y otras que no las tienen, ¿no?
y con dificultades en ese terreno, porque evidentemente la ley de patrimonio está por un lado, pero está la ley de ordenación de la edificación por otro y muchos otros jaleos que todos conocemos y sobre todo los que administran aquí algunos al fondo presentes. Entonces, es evidente que esa preocupación por una mayor tecnificación, por una mayor presencia de la administración cultural, que era joven respecto a su propia identidad, ¿no? Como desde el Ministerio de Cultura no hacía mucho creado a la propia Consejería de Cultura, pues motiva esa necesidad de una discusión sobre el terreno de la formación y adaptarlo a esa necesidad de trabajar. Es decir, la formación no puede ser algo abstracto, ligado a unas tradiciones académicas, sino que tiene que abrirse a esas necesidades que el patrimonio reclama. Y el patrimonio lo será según nuestro entendimiento y nuestra acción. En ese sentido, se reconoce la necesidad de crear espacios de formación novedosos. Uno de ellos aluden a lo que ha comentado Leonardo Sánchez Mesa, es decir, los gabinetes pedagógicos, por ejemplo, que van a los estratos más jóvenes, ¿no? A la formación primaria, lo que es el secundaria, bachillerato, etcétera, y otros que acuden al escenario de la universidad. Esos espacios de formación no estaban reglados de una manera homogénea en España, porque las carreras, lo que eran las licenciaturas, pues arrastraban determinados déficits y rigideces en sus planes de estudio y por lo tanto se hace una apuesta por el posgrado, que sería un elemento idóneo para fomentar el trabajo interdisciplinar y que por lo tanto los técnicos tuvieran esa formación de antemano para volcarla luego en sus acciones, pues, de protección, de la intervención, lo que fuera en patrimonio. Y en ese sentido pues surgen experiencias como la nuestra del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, vinculadas a una demanda de la propia Consejería de Cultura y del Instituto Andaluz del Patrimonio, cuyo representante está aquí, y que se configuran de esa manera. Más que nada son discusiones al principio sobre si se debe prestar un equilibrio entre la formación generalista y la formación especializada, pero siempre de apertura a las personas para que la componente interdisciplinar se produzca. ¿Y eso qué reclama? Pues un profesorado de diversas disciplinas, capaz de ponerse de acuerdo en una experiencia formativa y que no era fácil. Dependía de los centros. Conozco centros que son más monolíticos en su profesorado y otros que tienen un profesorado más plural. Evidentemente, ahí ya hay una primera experiencia. En segundo lugar, el conseguir estudiantes de diversas procedencias, es decir, hacer proyectos docentes atractivos a estudiantes de diversos perfiles, porque es tanto cómo se enseña como se aprende. Si no, no hay formación, si no hay ese trasvase mutuo entre unos y otros. Y de ahí, bueno, pues arrancó nuestra experiencia y otras en las que hemos ayudado y hemos contribuido y también han sido felices iniciativas por otro lado. Debo lamentar que por el camino se nos han perdido magníficos másteres en restauración, en rehabilitación, etcétera, etcétera, porque la vida tiene esa andadura, pero sí que evidentemente cuando arrancamos éramos conscientes de algo. Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Perdonen que yo también pongo pesado como Leonardo. ¿Qué ocurrió con esa ley? Que se amplió el patrimonio y aparece una mayor intencionalidad sobre los tipos de patrimonio, el patrimonio etnológico, por ejemplo, ¿no? que tiene ahí ya un cobijo importante, incluso las actividades. Todo eso que está cargando más el acento en las disciplinas que intervienen y en la necesidad de su articulación. No digamos ya en la 11/2007 y lo que se ha expresado con anterioridad. Significa que en este recorrido de años pues hemos tenido que ir a veces por delante y a veces respondiendo tanto a las necesidades sociales, a los éxitos y fracasos en la gestión de lo patrimonial y evidentemente a las marcas que suponen los pasos en la legislación, donde ya en la de 2007 pues los patrimonios especiales y las nuevas figuras, además de gestión, van todavía redundando mucho más en ello, cuando se habla no solo de interdisciplinariedad, sino de interinstitucionalidad, por cuanto en algunas de ellas se convoca a diversos organismos, a diversas entidades a ponerse de acuerdo para gestionar determinados bienes culturales. Eso significa, por lo tanto, interdisciplinariedad, transversalidad y
estar más presentes en políticas muy activas, es decir, que la formación que estemos prestando permita un mayor dinamismo en la respuesta de nuestro formador. Eso significa, asimismo, por lo tanto, que a las acciones tradicionales de proteger, de conservar, etcétera, pues todas aquellas que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver, por supuesto, con la dinamización y con otras componentes de alta carga social, pues se han ido implementando y han cobrado un valor añadido en nuestro esquema formativo. Por el camino, pues han ocurrido otras cosas, no solo ya del lado del patrimonio, sino del lado de la formación, y que también, bueno, pues hemos tenido que implicarnos. Entre ellas, pues el consabido proceso Bolonia y, por lo tanto, una redefinición del marco de las titulaciones en las cuales ya esos espacios de posgrado han tenido cabida. Bolonia ha situado en nuestro país, en el posgrado, lo que llamamos másteres, ahora oficiales, esa enseñanza interdisciplinar. Está incluida, no siempre se recoge así. Es decir, hay másteres de especialización y los hay que tienen ese carácter interdisciplinar. Por lo tanto, tenemos múltiples opciones ahora mismo y de repente, bueno, pues podemos ver que a lo mejor quien estudia antropología pues decide que luego su máster debe seguir siendo de antropología o debe, y por lo tanto, optar por la especialización, mientras que hay otros que optan por la interdisciplinariedad y abordan másteres más pues, de gestión patrimonial amplia como el que llevamos adelante. Es decir, que lo que tenemos es que formar informando muy claramente de las consecuencias de esos proyectos formadores. Yo creo que ahí las universidades y las administraciones deben ser muy claras de sus necesidades y también de lo que están ofertando a las personas. En gran medida porque los esfuerzos, y tenemos personas que la verdad son admirables, estudian sus carreras y uno y otro máster hacen verdadero caballo de batalla de su currículum, la formación de posgrado, pues luego, por las circunstancias que todos sabemos, pues a veces no encuentran el debido eco, el debido resultado activo de su trabajo, ¿no? Bueno, es algo sobre lo que tendremos que reflexionar y evidentemente muchas personas que hemos preparado están dando fruto en otros lugares, eso lo sabemos, y bueno, cuando menos constituyámonos en un buen referente de la formación en patrimonio, eso sería importante. Por terminar, la semana pasada me llegó un correo de una alumna nuestra que hizo el máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, hizo las prácticas aquí en Granada, precisamente aquí detrás, en este espacio de aquí detrás. Es historiadora del arte, no es arquitecta, no es arqueóloga y, sin embargo, ha ganado un concurso para que el castillo de Baños de la Encina de Jaén, que es un importante elemento de la arquitectura islámica, y otros añadidos, sea gestionado por ella. Y me escribía diciendo que apliqué lo que aprendí en el máster. Nadie me conocía allí, pero me lo han dado, ¿no? Entonces estaba muy contenta. Casualmente había sido matrícula de honor en el trabajo fin de máster y era premio extraordinario de nuestro máster. Significa que a lo mejor les enseñamos bien y otros lo reconocen. Mayor es nuestra responsabilidad conseguir acrecentando y perfeccionando nuestros instrumentos formativos en esa línea en la que hemos mantenido el respeto a esas proclamas y necesidades del patrimonio. Nada más por ahora. Gracias, profesor Mosquera. Gracias, Eduardo. Don Víctor Medina, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos. También me sumo a los agradecimientos a las directoras del curso por haber contado conmigo para esta mesa y también felicito la iniciativa en tanto en cuanto me parece muy oportuna y sobre todo también dentro de esa línea que marca también la trayectoria que está iniciando la Escuela de la Alhambra, que también felicito en este caso a la directora del patronato, María del Mar Villafranca. Bueno, dentro de mi visión sobre el tema que nos ocupa, evidentemente también no me puedo sustraer de mi calidad de decano de la Facultad de Bellas Artes de Granada, que de alguna manera es un centro que tiene una cierta responsabilidad en lo que a la formación del restaurador de bienes culturales se refiere, en este caso bienes muebles.
y que tiene además también una trayectoria, digamos, un tanto peculiar, porque evidentemente la formación del restaurador tampoco tiene una trayectoria muy larga y ha sido, por otra parte, muy controvertida, ¿no? De alguna manera todo esto tiene una historia, aunque la restauración de bienes culturales tiene una larga historia, pero digamos que como disciplina académica tiene un recorrido muy, muy corto. Y como decía, pues tampoco muy claro desde un principio, ¿no? En un primer momento el modelo de competencias profesionales o de competencias formativas que de alguna manera se planteaba en las ofertas académicas del conservador y restaurador estaban muy basadas en el carácter operativo de la actuación, ¿no? De hecho, pues era siempre como un carácter subsidiario a las órdenes de alguien y de alguna manera al restaurador le correspondía simplemente la parte, bueno, pues de ejecutar con buenas habilidades, digamos, manuales, esas directrices, ¿no? Este modelo, de alguna manera, se va superando precisamente por esto que estamos hablando ahora de ir incorporando una mayor cantidad de capacidades también de conocimiento al restaurador, en tanto en cuanto ese modelo de operativo pasa a ser también un modelo más cognoscitivo que de alguna manera le obliga al restaurador a entender el contexto en el que está actuando, en tanto en cuanto su intervención puede modificar bueno, pues sustancialmente el patrimonio en el que interviene, ¿no? Y entonces ese modelo de alguna manera implica, por lo tanto, también un nuevo modelo formativo. Un modelo formativo que de alguna manera hay que volver a construir, ¿no? Porque si hacemos un poco, echamos la vista atrás y vemos un poco cuáles eran esos modelos formativos que en ese momento había, pues venían de una formación muy ligada a la formación artística. De hecho, dentro de Bellas Artes, estoy hablando de los años 40 para acá, se incorpora lo que es la enseñanza de la restauración, pero simplemente orientada a lo que es la pintura y la escultura como una formación, digamos, un tanto más ajustada a las necesidades de la intervención en el patrimonio, pero para la formación dentro del titulado en Bellas Artes. Y por otra parte surge también un poco vinculada a la creación de los institutos, en este caso el Instituto de Madrid, ha llamado de distintas maneras en distintos momentos, pero vamos, el Instituto Patrimonio de Madrid, vinculado a esa creación de esa nueva institución, la Escuela de Restauración de Madrid, que es la que de alguna manera se plantea como modelo de formación. Pero, sin embargo, este modelo tampoco termina de asentarse, es un modelo que queda vinculado luego finalmente a lo que es la formación profesional en un nivel equiparado a la diplomatura, pero que tarda también mucho tiempo en asentarse, y esto también no deja de tener consecuencias luego en el presente actual, ¿no? Y de algún modo, pues esta formación, ya digo, está orientada también desde un aspecto muy, muy técnico, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de habilidades o de competencias vinculadas a la habilidad manual, ¿no? En las destrezas. Bueno, en este sentido, esta situación formativa se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades que de alguna manera desde los organismos internacionales se vienen exigiendo. Estoy hablando de recomendaciones de organismos pues, como el ICOM o luego después ya otras instituciones también de carácter europeo, pero más vinculadas a la profesión como ECO, ENCOR, etcétera, que de algún modo van marcando pues cuáles serían las competencias de ese nuevo perfil profesional, el conservador restaurador de bienes culturales muebles, me estoy refiriendo, el tema también de su código deontológico, incluso también las orientaciones que a nivel de formación se plantean desde estos organismos para que las distintas, los distintos países que suscriben estos documentos pues vayan implementando en sus planes de estudios. Bueno, todo esto de alguna manera viene a su vez a solaparse con todo el proceso de modificación en el panorama también de la reforma de Bolonia, ¿no? Todo el tema de la convergencia de titulaciones que dentro de la oferta formativa que se da en los distintos países de la Unión Europea tratan de homogeneizar esos niveles de formación y esos contenidos de formación. Y bueno, pues de algún modo aquí en España tarda también un poco más de tiempo en llegar porque el proceso sufre, digamos, unas ciertas idas y venidas, ¿no? En un principio, aquí en España, como decía antes, está lo que de alguna manera venía
de la evolución de las facultades, de las escuelas de Bellas Artes que se transforman en facultades y bueno, pues se implantan como especialidades de conservación y restauración, y por otra parte el modelo de las escuelas que también con la implantación del Estado de las Autonomías en España, pues empieza a generar distintos modelos, distintas escuelas de restauración en los distintos puntos del país. En este caso, partiendo de esa doble situación, pues no deja de ser un poco difícil unificar el modelo que de alguna manera se quería tratar de implementar. Hubo algún intento de tratar de poner de acuerdo las distintas administraciones para que se ofertara un único modelo de conservación, de formación, especializando al alumno en conservación y restauración. Y bueno, finalmente no hemos sido capaces de ello, vamos, hasta el punto que ahora mismo siguen conviviendo esos dos modelos de formación. Por una parte siguen las escuelas de restauración, ya con un nivel reconocido equivalente al del grado universitario, y por otra parte las universidades mantienen esa línea que venían impartiendo anteriormente las facultades de Bellas Artes, con la implantación de los nuevos grados que desde el 2010 ya están pues siendo impartidos, ya digo, en las distintas facultades de Bellas Artes que así lo han tenido en consideración, ¿no? Entonces, bueno, en este caso esa formación sí que es cierto que a partir de esos intentos de aglutinar este modelo de formación que se impartía en el nivel de grado a las recomendaciones de los organismos internacionales que antes aludía, hacen un esfuerzo también por tratar de plantear de una manera secuenciada esa formación en el nivel de grado y en el posgrado, y tratando a su vez también de incorporar ese modelo también de formación interdisciplinar que también estamos viendo aquí, que es el que de alguna manera se demanda para un perfil como este, ¿no? En este caso, la formación del grado en la universidad sí que en este caso difiere del modelo de las escuelas de restauración. Sí que plantea esa formación más global. En este caso no parte de una especialización desde el primer momento de la formación del individuo, porque se considera que la especialización podría venir después, como decía Eduardo. Y en este caso el modelo de las facultades es un modelo de un restaurador que de algún modo no se especializa específicamente en una única línea, ¿no? En este sentido, el proceso de formación no termina ahí. Existe la posibilidad de hacer ese segundo nivel de formación en el posgrado y, bueno, pues o bien desarrollar esa línea de especialización en un ámbito concreto de la restauración, o bien por recurrir a otras ofertas formativas de posgrado que son más transversales y que de alguna manera le integran en otros papeles de distinta responsabilidad dentro de ese equipo interdisciplinar que de alguna manera interviene en el patrimonio, ¿no? Y bueno, ahí estamos nosotros desde la Facultad de Bellas Artes. En este caso, nosotros hemos implantado ese modelo de formación, el del grado, en nuestra universidad. El año pasado terminó la primera promoción de los alumnos de grado. Y ahora pues estamos tratando de construir, en colaboración precisamente con la Escuela de la Alhambra, ese modelo de especialización que de alguna manera nuestros alumnos reclaman y que va orientado a una mayor profundización en el perfil específico del conservador restaurador. También buscando, yo en este sentido creo que también hay que ser coherente, una cierta singularidad en la oferta. Evidentemente hay más facultades de Bellas Artes que están implantando posgrados y de algún modo pues cada uno tiene que buscar su espacio, ¿no?, dentro de la oferta formativa. Aquí el hecho de tener la Alhambra y la posibilidad de contar con una escuela de la Alhambra que permite esta colaboración institucional con la universidad nos ha dado pie a poder ofertar o estar trabajando todavía en la propuesta de un máster en conservación y restauración de patrimonio de tradición islámica, en este sentido con distintas menciones, una de ellas orientada al documento, precisamente a lo que es el tema del manuscrito, y por otra parte otras dos que vienen a complementar también la intervención del restaurador dentro de lo que es el elemento arquitectónico, ¿no?, ya sea a través de estas dos especialidades, una que es piedra y madera y la otra que es revestimientos cerámicos y yeserías, ¿no?
Bueno, en este sentido, este proyecto ahora mismo está en proceso de tramitación, tendrá que pasar por su verificación correspondiente por la ANECA, pero de alguna manera completaría la oferta que desde la institución se ofrece. En este caso, ahí también es importante señalar el papel que de algún modo juega la colaboración institucional, por el hecho de precisamente contar con una experiencia de un monumento que tiene una larga trayectoria y que tiene una experiencia en gestión y en integración precisamente de equipos interdisciplinares, y ese asesoramiento de alguna manera pues es muy conveniente. Y por otra parte también la posibilidad que ofrece una institución como la universidad, en la que cuenta con distintos ámbitos de conocimiento que de alguna manera pueden volcar su formación en el desarrollo de esas competencias que el alumno demanda, ¿no? Y también, por otra parte, otra cuestión también importante que apuntaba María del Mar cuando nos decía que orientáramos nuestras intervenciones en este tema, ¿no? El hecho de tener en cuenta que la formación no termina ahí, que la formación en realidad es un proceso continuo, que de hecho luego pues toda esta oferta de formación complementaria va a seguir construyendo ese perfil formativo del profesional, pero también, sobre todo, le va a poner en situación de acceder desde una formación superior universitaria a lo que es el doctorado, a lo que es el desarrollo de la investigación, ¿no? Como motor precisamente de creación del conocimiento, algo que evidentemente es sustancial. Nosotros, desde el ámbito de la restauración, reivindicamos ese papel, ¿no? El hecho de no solamente que la interdisciplinaridad nos sirva para poder abordar nuestra función con mayor conocimiento del contexto en el que nosotros estamos interviniendo, sino también devolver ese conocimiento, de alguna manera tener un retorno, que tenga un retorno a la sociedad, integrándonos en ese equipo de profesionales en el que cada uno aporta su visión sobre el tema que nos ocupa, ¿no? En este caso, el papel del restaurador es el del restaurador, el del historiador es el del historiador, el arquitecto el del arquitecto, pero evidentemente tenemos que estar en pie de igualdad y con capacidad para poder tener un diálogo en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, pues no me quiero entretener más. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Víctor. Finalmente interviene don Emilio Herrera Cardenete, decano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Emilio. Muchas gracias, profesor Henares. Coincidir con los participantes en la mesa en cuanto a la felicitación por la oportunidad de los organizadores de este seminario internacional y agradecer la invitación para estar aquí. Entiendo que en el marco de relación institucional que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura mantiene con el Patronato de la Alhambra y Generalife, y especialmente en la actualidad en el ámbito de la Escuela de la Alhambra. Para ser muy breve, tres ideas, una primera de partida o concepto, una segunda que desarrollaré algo más porque es la que se va a referir a la intervención del arquitecto en el campo del patrimonio y especialmente a la formación de este profesional en las escuelas de arquitectura, y una idea una tercera idea de llegada muy en relación con lo coyuntural, con el momento en el que nos encontramos. La primera idea, para ser muy breve, obvio decir que la intervención en el patrimonio ha de hacerse desde conceptos pluridisciplinares, desde una metodología pluridisciplinar. Hoy esto no habría que reforzarlo con nada, ni siquiera con referencias legales, que en cualquier caso son no cuestionables, pero sí crean marcos jurídicos no excesivamente claros, como también se han señalado, o marcos jurídicos que de alguna manera se interrelacionan no de una manera excesivamente coherente. Está claro que el problema no es entender que hoy no se puede actuar de otra manera. Esto ha ido ligado a la formación de los intervinientes en el patrimonio. En el caso del arquitecto, proveniente y no tan lejana de una formación, digamos, muy en la línea renacentista, donde había que saber y conocer de todo.
y unido eso a un vicio nacional, que es aquel de la atribución, de la titulitis, de como tengo este papel yo puedo hacer estas cosas, pues bueno, nos hemos encontrado en donde nos hemos encontrado en determinados momentos. Yo creo que los conceptos de competencia al concepto de competencia previo al concepto de atribución cada vez es más solvente en el concepto social, y por tanto pues estos vicios se van diluyendo. Es decir, la competencia es incuestionable, y el que tiene competencia para llegar a entender o a intervenir en algo, pues queda fuera de... Y luego ya vendrá en su caso alguna atribución que efectivamente es algo que no es desdeñable, que existe, que está ahí, muy especialmente en aquellas que se llaman profesiones reguladas, la medicina o la abogacía, pero también en este caso que consideramos la arquitectura. Evidentemente el problema no es, he dicho que es obvio, el entender la intervención, la formación en el patrimonio, la intervención en el patrimonio desde ese ámbito multidisciplinar. El problema está en la integración de las participaciones desde las distintas disciplinas. Es decir, que intervengan una serie de disciplinas, numerosas por otra parte en algunos casos, es obvio, pero se entienden, se establecen niveles de relación adecuados, prevalecen una en los niveles y entonces absorben y acaban siendo otras pequeños epígrafes, pequeños capítulos de un documento que se quedan en eso. Este es el problema. Y este problema solo se puede resolver desde la formación. La formación de los intervinientes será el que diluya esta situación, haga entender, relacionarse y dialogar fácilmente a los participantes de las distintas disciplinas en una intervención patrimonial. Intervención que, por otra parte, sea complicado. El edificio ya no es el edificio está en un entorno, está en un paisaje, y esto amplía todavía más la necesidad y el número de estas competencias intervinientes desde distintas disciplinas. Y no quiero abundar más en la primera idea, creo que es muy suficientemente para, en su caso, abrir diálogo. La segunda se refiere al arquitecto y a la formación del arquitecto en las escuelas de arquitectura. Por otra parte, tan cambiante que les puedo hablar de la de hoy, pero probablemente pues tenga mis dudas sobre algunas cuestiones que puedan aparecer pasado mañana. El arquitecto es un generalista. Y es un generalista porque ha querido ser un generalista. Y es un generalista porque ha luchado para ser generalista. Y lo digo desde la posición de un arquitecto español, que somos, digamos, un elemento extraño en lo que se entiende como arquitecto en la mayoría de los países europeos, donde la formación es mucho más desde el ámbito proyectual, desde el ámbito de la creación arquitectónica, que desde la solvencia tecnológica que tenemos los arquitectos españoles. Los arquitectos españoles somos arquitectos y al tiempo ingenieros, y una cosa no contradice a la otra, sino una cosa refuerza a la otra. En las escuelas de arquitectura decimos que cuando se diseña una línea siempre es algo. No es una línea. Si solo fuera una línea, estaríamos haciendo más diseño gráfico que arquitectura. La línea siempre representa algo y debe de saberse. Pues bien, desde esa formación, evidentemente de generalista, no un generalista que toca las cosas levemente. Un generalista también algo ha tenido que ver en esto, el prestigio social que como profesión ha tenido la arquitectura en España, y también el posicionamiento de prestigio que tiene en este momento la arquitectura, y desde hace algunos años la arquitectura española en el contexto internacional. Es un generalista de profundos conocimientos en aquellas materias en las que participan de su formación. No es un generalista que coge pequeñas recetas, pequeños conceptos, sino que profundiza. Salven todas las distancias que quieran, pero sería el ejemplo que entiendo más próximo sería el del director de una orquesta, que para nada puede entenderse como alguien que pasa de puntillas por determinados aspectos, pero que tiene que conocer la problemática completa de los participantes en la orquesta. Hemos luchado
y lo digo porque ha costado, ha tenido enfrentamientos recientes para conseguir, dentro de las titulaciones actuales, dentro de lo que conocemos como proceso de Bolonia, para conseguir una carrera con una formación de 6 años. Una carrera que no hemos conseguido que tenga simple y llanamente una duración de 6 años, una formación de 6 años. Ya nos gustaría ser lo que decimos nosotros 6+0, ser, para que lo entiendan, igual que los médicos, y al final nos lo dejaron en 5+1, es decir, 5 años para un grado que no nos lleva a ninguna parte porque no habilita para el ejercicio de la profesión de arquitecto, y un máster que es el habilitante para el ejercicio y que por tanto es obligado para todo el que quiera seguir siendo arquitecto con la plenitud de sus facultades, como lo han sido los alumnos de arquitectura hasta ahora. Esta es la situación real. Bien, esta situación, que no es, repito, la que nos gustaría ese 6+0, da sin embargo pie a poder, en esos 5 años del grado, tener esa formación de carácter generalista de alguna manera en la que nos hemos plantado decididamente para continuar siéndolo, porque esto ha sido así históricamente. Los arquitectos españoles, para convertir, sin embargo, ese último año de máster habilitante, integrado habilitante, convertirlo en un elemento de más posible especialidad o de más posible direccionalidad, pues a través de optativa y a través de participación, es decir, de abrirlo a que parte de la docencia, diríamos hoy, de la obtención de créditos, se puede hacer con procedimientos colaterales, como puedan ser la participación o la integración en determinados eventos, cursos, situaciones que se estén dando externas a la propia Escuela de Arquitectura, pero que tengan que ver con la formación integral final de un arquitecto. En este sentido, celebraciones como lo que hoy, con este seminario, aunque por duración pueden ser en unas cuestiones más integrables unas situaciones que otras, pues son muy importantes. Son las que pueden contribuir finalmente a añadir a la formación puramente académica que desde la universidad podemos dar, especialmente en cursos de grado, a un futuro profesional, pues a complementar, a dar una verdadera formación, un verdadero nivel de competencia. Lo voy a dejar también ahí. Podría añadir en este aspecto, como pueden imaginar, bastante más. La última idea es coyuntural. Hemos pasado de la situación de globalización, esto ya es algo que se ha quedado atrás, estamos en plena globalización, evidentemente, pero como concepto, repito, que ya es pasado, a una situación de futuro inmediato de tremendo cambio. Traigo esta idea de la memoria de un proyecto sobre patrimonio histórico-artístico iberoamericano, proyecto FI, en la que se comenta que en el año 2020, pasado mañana, dentro de 6 años, digamos, población que puede constituir la clase media, sobre todo en lo cultural, pero también de alguna manera en el modus vivendi del planeta Tierra, pues superará los 3.000 millones de personas, de miembros. Estamos sacando de aquí, evidentemente, un número muy importante, por desgracia muy importante, de aquellas personas que su único y exclusivo planteamiento, y no es poco para ello, es subsistir, y quedándonos, por tanto, entendiendo que hay clase media el que ya a partir de ahí tiene la posibilidad de rellenar, de aspirar a otras cuestiones en su crecimiento como persona, y dejando también fuera las clases altas, que por otra parte son también por desgracia poco numerosas. Bien, pues esos 3.000 millones van a demandar no solo consumo, no solo aspectos, cuestiones puramente prosaicas, pero que determinan unos ciclos, unos procesos, unas cadenas que acaban repercutiendo en todo. Van a modificar también cuestiones conceptuales, y entre ellas la demanda de todo lo que puede poner en carga el patrimonio. Eso significa
que cuestiones que han ido llevándose con una determinada lentitud, en algún momento por fortuna. Yo siempre he pensado que qué suerte que cuando no había sensibilidad social, prácticamente ninguna, o muy limitada a pequeños ámbitos, y no me refiero a tantos años atrás en el patrimonio, qué suerte que en aquel momento había muy poco dinero, porque si hubiera habido dinero con esa falta de sensibilidad, el desastre en el patrimonio hubiera sido tremendo. Pues bien, ahora digo lo contrario, es decir, la demanda de masa ingente, pensemos en China, es decir, masa ingente de personas aspirando, queriendo ir, puede producir, puede poner en carga, como se dirían ahora, procesos de los cuales el patrimonio no se va a sustraer, que pueden ser muy complicados, que frente a los que tenemos que estar muy prevenidos, y la única prevención que podemos poner en práctica los profesionales es la de la formación, es decir, estar preparados en cuanto a la formación, más formación, mejor formación, pero sobre todo formación que nos permita introducir métodos más efectivos, métodos mejores de formación, de participación en el patrimonio, y en cualquier caso, fundamentalmente, métodos de integración, métodos de buena relación, de esa multidisciplinariedad con la que no puede ser de otra manera de abordarse esta temática. Nada, muchas gracias. No solo como una materia propia de una investigación, sino como pues, unos documentos que determinan el marco regulador de la misma. En ese sentido, es necesaria una labor previa a cualquier tipo de acción al patrimonio, que es conocer primero el contenido de las normas vigentes y manejar además con soltura y conocimiento la documentación oficial jurídica que determina el marco de esas intervenciones o acciones, como pueden ser las propias fichas de los catálogos de protección del patrimonio, tanto urbanísticos como los que dependen de los organismos de competencia en cultura, así como pues, la información que puede derivarse de la documentación existente en planes parciales, de protección, etc. Esta es una información crucial previa a cualquier trabajo de investigación, incluso, o de intervención que se pretenda realizar sobre el patrimonio. Por otra parte, las actuaciones en materia patrimonial imponen, como reza la propia temática de este seminario, profundos estudios previos que deben de estar basados en un enfoque multidisciplinar. Esto no es una opción, es una obligación, no solo porque lo requiera la propia realidad en la que se interviene, sino porque las propias leyes, que insisto, son también reflejo de una voluntad ciudadana, exigen que así sea. En materia de criterios, imponiendo siempre profundos estudios previos. La obligación de documentar en caso de intervenciones, o sea, obligaciones de generar documentación nueva a raíz de una intervención, como puede ser la obligación legal de documentar debidamente las partes que se eliminan. De breve, gracias Ignacio, gracias al Patronato de la Alhambra y a la Escuela de la Alhambra por su invitación. Solamente quería transmitir que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una institución que nace en 1989 con un carácter lógicamente interdisciplinar, que intenta actuar sobre el patrimonio desde todas sus disciplinas, que se organiza tradicionalmente en un centro de intervención y un centro de documentación, donde se reúnen, pues, lógicamente, numerosas profesionales provenientes de la conservación-restauración, de la arqueología, de la antropología, de la historia del arte, de la arquitectura. Tiene laboratorios donde está representado pues, las ramas más científico-técnicas, la biología, la química, la física. También tiene otras titulaciones más vinculadas con la comunicación del patrimonio, el periodismo. En principio, digamos que en los genes del mismo instituto está la interdisciplinaridad como la base de actuar, como no podría ser de otra manera, en el patrimonio histórico, en el patrimonio cultural.
En la parte que me toca como jefe del Centro de Formación y Difusión, pues el interés del instituto siempre fue de trasladar digamos, este componente patrimonialista que debía de tener todo acto de formación en el mismo instituto, en toda su oferta formativa. Establecen, y esa manera que creemos y todos estamos de acuerdo, y así se llama la mesa, que hay que intervenir desde la interdisciplinaridad y desde unos objetivos comunes, porque a fin de cuentas la conservación es un acto básicamente, digamos, interdisciplinar. Hoy día imagino que para el futuro seguirá siendo así. Muchas gracias y paso la palabra. Carlos, don Leonardo Sánchez Mesa, profesor Sánchez Mesa. Muchas gracias. En primer lugar, expresar mi agradecimiento por estar aquí, a la dirección y a la organización de este curso. No perderé mucho más tiempo porque trataré de ser muy telegráfico dado el tiempo que tenemos. En la mesa en la que intervenimos sobre interdisciplinaridad como condición inherente para la formación en el patrimonio, voy a realizar una brevísima intervención donde pretendo simplemente lanzar algunas ideas relacionadas, por una parte, con mi inevitable condición de jurista, con lo cual quiero hacer alguna referencia a cuestiones legales, y por otra parte, a la actividad que desarrolla el área de patrimonio en la Universidad de Granada. Solamente dos reflexiones en relación con esa primera parte ligada al elemento jurídico. La acción o la intervención en monumentos exige el manejo también de una documentación, que es la documentación jurídica, y no me refiero, por tanto, al material de archivos, sino a los propios, por una parte, a los propios textos legales, ¿no? Y en más de los 350 cursos que hemos organizado, siempre hemos intentado trabajar ese lenguaje común que debe de tener todo aquel profesional que desde su disciplina se acerca al patrimonio y tiene que, lógicamente, interactuar, dialogar y aportar su conocimiento y su saber a ese objeto común que es mantener la memoria para el futuro. Yo me voy a detener, ya digo, no voy a hacer un repaso de tantísimos años, porque el instituto lleva ya 25 años funcionando y son muchas actividades y muchas intervenciones y no es el caso, pero sí al menos en los dos últimos proyectos formativos de más impacto que hemos tenido, que son los cursos superiores de intervención en el patrimonio, bienes muebles, el proyecto de conservación y el curso superior que acaba de comenzar por teleformación, que es de documentación e información en el patrimonio, y en el que básicamente el profesorado es procedente del instituto, que tiene esta componente. Tanto el primero que mencionaba, el proyecto de conservación, es un proyecto básicamente interdisciplinar, aunque está a un curso que ya finalizó, que estamos en vías de hacer una segunda edición, y lógicamente pues todo este proyecto de conservación se basa en el diálogo entre los profesionales, entre el conservador restaurador, el historiador del arte, el arqueólogo y el arquitecto, todas las profesiones principales y todas las profesiones más técnicas. Y en el curso de documentación, el que digo que es teleformación, que está ahora mismo impartiéndose, lógicamente igual, ¿no? La documentación depende de la disciplina, pues en origen será un historiador del arte, será un arqueólogo, será un antropólogo, el que de alguna forma aborde cada uno de esos patrimonios, pero al final, cuando se construyen tanto lo que son los sistemas de información, las bases de datos que alimentan los sistemas de información geográfica, como la parte de información del patrimonio, el discurso es interdisciplinar, el discurso es un discurso común. Para concluir, solamente pues mencionar, y quizás por si quiere haber si queda algún poco de debate en la mesa,
que lógicamente la formación interdisciplinar siempre es criticada, que su punto débil es la poca profundidad que se alcanza en las diferentes áreas. Es decir, que si el restaurador va a este tipo de formación más patrimonialista, pues echa en falta quizás el profundizar mucho en la materia, y si es en la materia que más le interesa, que a lo mejor es la intervención, que digo, en técnicas no destructivas o las técnicas no destructivas aplicadas, pues claro, a lo mejor le queda siempre ese sabor de que en esa materia se ha profundizado poco. Pero tiene como ventaja y como garantía pues esos lenguajes comunes que se